Buenas tardes, estudiantes de cuarto básico. Hoy nos corresponde reforzar un poquito el adjetivo calificativo y el cuento, ya que estos contenidos les van a servir mucho a ustedes para realizar las actividades del texto de estudio que tienen que hacer en el mes de mayo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos dos imágenes y si podemos ver las características que tiene cada una, podemos decir que el sol es brillante, es amarillo, da la impresión de calor, ¿cierto? Y también tenemos las manzanas que nos dan, que están de color verde, una manzana roja, que se ven unas manzanas deliciosas, unas manzanas que se ven muy ricas, ¿cierto? También acá tenemos otra imagen en donde podemos ver una serpiente, que la podemos ver que es de varios colores, que es media así como rayada. Tenemos también a dos niños abajo que se nota que están tristes. Y al lado tenemos también la otra imagen que se ven unos niños que están muy alegres, ¿cierto? Muchas veces utilizamos palabras para describir físicamente a personas, animales o cosas. Por ejemplo, el globo rojo, la flor es hermosa, la piedra es dura y redonda, el mar es azul. Como también utilizamos palabras para decir cualidades de las personas, animales y objetos en general. Por ejemplo, podemos decir que Anita es estudiosa, Vicente y Amelia son alegres, la tortuga lenta, el león es salvaje y peligroso. Todas las palabras que vimos anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, estudioso, salvaje, redonda, rojo, lento, hermosa, peligroso, azul, duro, alegre, todas esas palabras están dando alguna característica o alguna cualidad de lo que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Estas palabras que vimos anteriormente reciben el nombre de adjetivos calificativos. Entonces, ¿qué son los adjetivos calificativos? Los adjetivos son todas aquellas palabras que permiten describir físicamente a personas, animales, lugares u objetos en general. También indican cualidades tanto positivas como negativas de personas, animales o cosas. Pero como nos damos cuenta que hay un adjetivo en una oración, basta con que nos hagamos la pregunta cómo es o cómo son y responderemos la palabra que indica la cualidad del sustantivo. Entonces veamos los ejemplos. Dice, esa casa es antigua. ¿Cómo es la casa antigua? Entonces ahí tenemos el adjetivo calificativo. En el segundo ejemplo tenemos mochila. Mi mochila es grande y azul. ¿Cómo es la mochila? Grande y azul. Entonces esas palabras serían los adjetivos calificativos. Tenemos otro ejemplo donde podemos decir que Martín es conversador. ¿Cómo es Martín? Conversador. Entonces la palabra conservador sería el adjetivo calificativo. Y tenemos en el cuarto ejemplo, el perro es juguetón y cariñoso. ¿Cómo es el perro? Juguetón y cariñoso. Entonces también estas palabras serían los adjetivos calificativos. También, por otro lado, veremos un poquito y recordar un poquito lo que es el cuento. Antes de comenzar, desde marzo hemos estado leyendo y analizando los personajes de diversos cuentos y fábulas. Acuérdense que las fábulas son cuentos pero que dejan una moraleja, es decir, una enseñanza al finalizar la historia. Sus personajes son animales principalmente. Recordemos cuáles son estos textos literarios. Tenemos los textos literarios narrativos, que son el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, los cómics, entre otros. Y en el género lírico tenemos los poemas, las odas, los caligramas y los acrósticos. Y en el dramático tenemos las obras dramáticas. ¿Cierto?
Los textos se dividen en dos categorías, literarios o no literarios. Los textos literarios se subdividen en narrativos, como dije anteriormente, el cuento, la fábula, la leyenda, los cómics. Los líricos, que son los poemas y las odas, y los dramáticos, que son las obras dramáticas o teatrales. Los textos no literarios son noticias, cartas, recetas, entre otros. Son textos informativos. ¿Ya? Como podemos ver, ahí tenemos la diferenciación donde tenemos los textos literarios y no literarios. ¿Cómo reconocer un texto literario? Características de un texto literario. Expresan emociones y sentimientos a través del relato. Narra o relata historias ficticias con elementos de la vida real. Sus personajes pueden ser animales, personas, elementos de la naturaleza. La historia presenta un ambiente como la playa, el bosque, la ciudad, el campo, etc. Ahora vamos a un pequeño resumen acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Dice que los cuentos y las fábulas, vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Dice que los cuentos y las fábulas cuentan una historia. Personajes son personas, animales, elementos de la naturaleza, ¿cierto? Y la diferencia que tienen son su objetivo, por ejemplo, en el cuento es entretener, narrando o relatando una historia por medio de los personajes. Lo contrario o la diferencia en la fábula es que su objetivo principal es dejar una moraleja o enseñanza a través de la historia de la narración. ¿Ya? La estructura de los textos narrativos, ¿cierto? Observa paso a paso las acciones de los personajes. Aquí podemos ver en la imagen que un niño está inflando un globo, lo infla y un niño va con un alfiler y revienta el globo. Tenemos tres pasos bastante importantes acá: el niño inflando el globo, el otro niño que va a reventar el globo y revienta el globo. ¿Ya? Entonces, la estructura de los textos literarios narrativos, como el cuento, la fábula, los cómics, la novela, como había dicho anteriormente, son secuencias de hechos o acciones que realizan los personajes separados en tres momentos: inicio, desarrollo, desenlace final. ¿Cierto? Yo siempre les he enseñado que la estructura del cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o final de la historia. Entonces, para tener más claro, diremos que el inicio se presentan los personajes y se menciona cuándo y dónde, en el ambiente, ocurren los hechos de la historia. En el desarrollo, narra lo que sucede en los personajes y cómo se genera el conflicto de la obra. Este alcanza su máxima tensión o clímax. El desenlace, aquí se explica cómo se soluciona el conflicto de la historia y finaliza la historia. Ahí está como el final. Por ejemplo, yo presento a los personajes que tienen un conflicto, un drama, ¿cierto? Que en el desarrollo ahí se genera más o menos cómo se puede desenredar este conflicto, ¿cierto? Hasta llegar a la solución, y sería la resolución del conflicto y sería el final de la historia. Entonces, no olvidemos que la estructura de estos textos tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. Espero se haya entendido, tener mayor claridad sobre este contenido para realizar tus actividades del texto de estudios. Ahora realizar tus actividades del texto. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.